Share screen. Record to computer. Ya. Hola, ¿cómo están? ¿Alguien me cuenta si se escucha bien? Solo para no empezar a hablar sin que se escuche bien. Ya, súper. Tenemos... ¿Cuántos? 23. Voy a esperar un par de minutos solo para que llegue el resto de sus compañeros, pero no voy a esperar mucho porque es tarde y me imagino que están todos cansados. Entonces, la clase es relativamente larga, entonces voy a tratar de hacerla rápido, pero voy a esperar yo creo que hasta las 8:05 para empezar, ¿ya? La clase les voy a entregar el PowerPoint después, voy a pasar la PDF y se los entrego, así que no necesitan tomar apuntes, todo lo que les voy a mostrar ahora se los voy a entregar después. Si quieren pueden tomar notas de algún detalle, pero no necesitan escribir lo que está en las diapositivas, ¿ya? Eh, Estoy tratando de grabar la clase, pero no me está resultando. Entonces, si lo logro, les voy a entregar la clase grabada, pero no sé si lo voy a lograr, porque tiene alguna maña esta cosa y no logro arreglarlo. Ya, así que voy a hacer todo lo posible porque la grabe, pero no estoy seguro si va a funcionar.
Ya, y desactivé la sala de espera, así que yo creo que todos deberían entrar directo. Espero. Si algún compañero de ustedes no logra entrar, me avisan ya, porque desactivé la sala de espera, pero no sé si va a funcionar como yo pensaba. Ya, empecemos entonces, ¿les parece? Vamos a compartir la presentación. ¿Dónde está? Aquí está. Share. Ya. Ya, ahora si alguien me puede avisar, un dedito para arriba o algo en el chat para ver si está funcionando bien la presentación. Em, ¿Sí? Ya. Perfecto. Ya. Entonces hoy día vamos a hablar de terapia periodontal quirúrgica. Ya, entonces vamos a hablar de conceptos generales. Les voy a hacer como la distinción entre los distintos tipos de terapia periodontal quirúrgica. Pero antes quiero aclarar algunas cosas que yo he detectado en mi grupo, pero me imagino que son generalizadas en el curso. Entonces, vamos a tratar de aclarar algunas cosas conceptuales respecto a la terapia periodontal quirúrgica. ¿Ya? Así que vamos a eso. Ya, entonces lo primero es definir qué es la terapia periodontal quirúrgica. ¿Ya? Entonces, la terapia periodontal quirúrgica es un tipo de terapia periodontal, así como la terapia periodontal no quirúrgica. ¿Ya? Es una opción de tratamiento. Y esto involucra en general como concepto todos los procedimientos que incorporan la diéresis, divulsión, remoción y reposicionamiento de los tejidos gingivales con o sin manipulación de los tejidos duros. Básicamente cada vez que nosotros levantamos un colgajo, es una terapia periodontal quirúrgica, independiente si nosotros hacemos algo con el hueso o con el diente o no. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la definición, cada vez que nosotros levantamos un colgajo periodontal, de espesor completo o de espesor parcial, es decir, con periósteo o sin periósteo, es una terapia periodontal quirúrgica. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿para qué sirve la terapia periodontal quirúrgica? Y como les decía al principio, la terapia periodontal quirúrgica es una modalidad de tratamiento, por lo tanto sirve para lo mismo que la terapia no quirúrgica. Ya son los mismos objetivos. Y los objetivos de la terapia periodontal son los que están escritos ahí. Reducir la inflamación, disminuir la profundidad del sondaje y mantener o aumentar el nivel de inserción clínica. Esos son los objetivos generales de la terapia periodontal. Y eso es válido tanto para la no quirúrgica como para la quirúrgica. Además, la terapia quirúrgica tiene un segundo propósito, que es corregir los defectos provocados por la progresión de la destrucción periodontal. ¿Ya? Entonces, en la medida que la progresión de la enfermedad va comprometiendo los tejidos en profundidad, va generando defectos, es decir, alteraciones en la arquitectura del tejido. Y la terapia periodontal quirúrgica, ahora en forma exclusiva para ella, tiene la idea de tratar de corregir estos defectos. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta, me avisa, ya me interrumpen nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se indica la terapia? Y este es el primer concepto que yo quiero dejarles claro, ¿ya? Porque yo he visto que hay una confusión conceptual en este tema. La terapia periodontal quirúrgica se indica de acuerdo a lo que necesita el paciente, ¿ya? Entonces, y esto se determina en el examen inicial. Entonces, yo examino a mi paciente y determino si él necesita terapia no quirúrgica o quirúrgica. La mayoría de los pacientes requieren terapia no quirúrgica, ¿ya? Es la más común y ustedes en el curso están haciendo solamente no quirúrgica, ¿ya? Entonces por eso existe esta idea de que la terapia quirúrgica es como una cosa rara, una excepción. No es el caso, ¿ya? Tiene que ver un poco con el contexto en el que ustedes están, ¿ya? Entonces como ustedes no ejecutan la terapia quirúrgica y no la ven, parece que no se hace, ¿ya? Pero lo que les quiero explicar es que la terapia quirúrgica y no quirúrgica son dos modalidades terapéuticas alternativas, ¿ya? Y algo que quiero que les quede súper claro es que la terapia quirúrgica no es una respuesta al fracaso de la terapia periodontal no quirúrgica, ¿ya? No es cierto que yo trato a todos los pacientes con terapia no quirúrgica
y cuando me va mal les hago una cirugía, ¿ya? Eso no es cierto, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar los conceptos, pero la primera cosa que quiero que se saquen de la cabeza es eso, ¿ya? Y el gran responsable de esta idea es un paper que es el que ustedes usan para hacer la planificación de tratamiento, que es el de las etapas, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, y ahí aparece, y hay un error conceptual en ese paper, ahí aparece que la terapia no quirúrgica fuera como una respuesta al fracaso del tratamiento. Eso no es cierto, ¿ya? Bueno, les voy a explicar qué tipos de terapia hay. Básicamente hay dos grandes familias de terapia. La resectiva, en el sentido de resección, de sacar, que es eliminar tejido, y la regenerativa. Las terapias resectivas son todas las cirugías clásicas, ya lo que se ha hecho en periodoncia desde los años 20 del siglo pasado hasta ahora, ya terapias que tienen 100 años. Y la terapia regenerativa es más moderna, comenzó a finales de los años 60, principios de los años 70, ¿ya? Entonces es una terapia, es una aproximación terapéutica un poquito más moderna, vamos a ver ambas, ¿ya? Y hay dos grandes escuelas de pensamiento respecto a cómo se hace esto, ¿ya? Yo suscribo a una, ¿ya? Mi opinión es que una funciona mejor que otra, pero igual les voy a mostrar cuáles son las dos grandes escuelas de pensamiento que hay respecto a cuándo hacer la cirugía, ¿ya? Está la escuela americana, que la mayoría de los periodistas americanos y todos los papers que ustedes lean de Estados Unidos van a tener esta filosofía de tratamiento, es que la terapia periodontal se hace dentro de la fase inicial del tratamiento, la terapia periodontal quirúrgica. Eso quiere decir, yo examino a mi paciente y todas las bolsas periodontales, todos los sacos periodontales mayores a 6 milímetros yo los opero, ¿ya? Entonces yo no espero nada. Recibo a mi paciente, hago el examen inicial, hago este traje supra y subgingival, alisado y pulido radicular, no quirúrgico, y inmediatamente hago la cirugía, ¿ya? Y existe otra escuela, que es la escuela escandinava, principalmente de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, representada por Jan Linde y otros grandes periodoncistas, en que el tratamiento quirúrgico se indica o se realiza solamente después de verificar la respuesta a la fase inicial del tratamiento. Y se esperan 2 a 3 meses. Entonces se recibe el paciente, se indica la cirugía. O sea, yo digo ya, este diente hay que operarlo, o estos sitios hay que operarlo, ya, la cirugía está indicada, pero no hago la cirugía hasta que verifico la respuesta inicial del tratamiento. Y si la respuesta es muy buena y cambian las condiciones, elimino la indicación y no hago la cirugía, ¿ya? Es un más conservador, entre comillas. La ventaja para mí, y yo se los puse aquí, pero también es algo que aparece en la literatura de la escuela americana, esta idea de hacer la cirugía inmediatamente, es que las bolsas profundas se resuelven inmediatamente. Ya estamos en agosto, entonces ustedes ya se han dado cuenta que cuesta que se resuelvan las profundidades del sondaje aumentadas, ¿ya? Demora, pasa mucho tiempo. Si yo opero los sitios profundos inmediatamente, el paciente ya no tiene bolsas periodontales, porque durante la cirugía se elimina la bolsa periodontal. Por lo tanto, eso me permite derivar inmediatamente al paciente a realizar tratamientos protésicos más complejos. Entonces, si el paciente está esperando rehabilitación, esto es más rápido, ¿ya? La desventaja es que hay una posibilidad de sobretratamiento, o sea, puede ser que si yo hubiera esperado 3 meses, tal vez eso se iba a resolver solo sin cirugía, tal vez sí, tal vez no. Y además estoy realizando la terapia en un tejido que podría estar un poco inflamado, ¿ya? Esa es la desventaja. Respecto a la escuela escandinava, esta idea de esperar un poco, de esperar 2 a 3 meses a que baje la inflamación y una respuesta inicial, limita la indicación de los tratamientos, se hacen menos tratamientos quirúrgicos, por lo tanto económicamente es mejor para el paciente, es más barato, y biológicamente también es más barato porque no sometemos al paciente a una terapia quirúrgica que tiene una cierta morbilidad. Hay mejores condiciones del tejido para realizar la terapia quirúrgica, especialmente si yo he hecho seguimiento de mi paciente, he hecho control de placa, los tejidos van a estar más desinflamados, va a ser más fácil operar, y aumenta la precisión del pronóstico, ¿ya? Entonces yo puedo saber exactamente qué sitios responden y no responden, y voy a ser más cuidadoso con mi indicación. La desventaja principal, y esto es algo que les va a pasar si se dedican a la periodoncia, es el tiempo de espera, ¿ya? Normalmente los pacientes que un especialista en periodoncia recibe son derivados, la mayoría de las veces de un rehabilitador, y el rehabilitador le quiere hacer un tratamiento al paciente, le quiere hacer corona, le quiere hacer puente, le quiere poner implante, le quiere rehabilitar implante, por lo tanto no le gusta que uno le diga, oh, vamos a esperar 3 meses, vamos a esperar 4 meses, ¿ya? Entonces puede ser complicado. Y además hay una posibilidad de pérdida de inserción entre el fin de la fase inicial y la verificación de la respuesta.
Eso quiere decir que si hay un sitio muy profundo, un sitio de 8 milímetros, yo digo ya voy a esperar 3 meses y resulta que los 3 meses el sitio ahora tiene 9 milímetros y perdí inserción y eso es irreversible. Así que esa es otra desventaja. ¿Por qué es importante explicarle esto? Porque a pesar de que estas son escuelas conceptuales y hay gente que tiene distintas opiniones, la periodoncia es una disciplina científica y es una disciplina que tiene sustento experimental. Por lo tanto, más allá de lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta, que es lo que yo les dije, hay evidencia sólida, muy muy sólida, que nos ayuda a tomar esta decisión, ¿ya? Y esta evidencia proviene de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, grandes, de grandes series de pacientes con seguimientos largos, ¿ya? Y yo les voy a mostrar dos evidencias de ese tipo y ahí ustedes, bueno, tomarán su decisión respecto a qué les parece, qué escuela les gusta más, ¿ya? Este es un trabajo de la doctora Elisa Hayes Mayfield, de la Universidad de Sydney. Recoge información de varios ensayos clínicos realizados a lo largo de muchos años, tanto en Australia como en Europa. Y en este cuadrito resumen, ustedes pueden ver qué es lo que sucede en las distintas condiciones de profundidad del sondaje inicial. Entonces nosotros vemos aquí en sacos poco profundos o surcos de 1 a 3 milímetros, la variable de desenlace es la ganancia de profundidad, o sea, la ganancia de inserción o la reducción de profundidad. Entonces lo que ustedes ven es que si nosotros hacemos terapia quirúrgica, lo que sucede es que perdemos inserción clínica, ¿ya? Entonces si yo opero a un paciente que tiene una profundidad del sondaje de hasta 3 milímetros, el paciente va a perder inserción, por lo tanto es negativo, ya no es una buena idea hacerlo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es alisado y pulido radicular, que es lo que aparece aquí, ¿ya? En 4 a 6 milímetros, de 4 a 6 milímetros, la cirugía aumenta la reducción de la profundidad, 1/3 de milímetro, un poquito, pero algo, pero genera pérdida de nuevo de inserción. Por lo tanto, no es una buena idea operar a pacientes que tienen profundidad del sondaje de menos de 6 milímetros. ¿Qué sucede cuando nos vamos a más de 6 milímetros? Ambos parámetros mejoran significativamente con la cirugía, ¿ya? Entonces, esta información que proviene de muchas series de casos con seguimientos largos demuestra que los sacos o bolsas periodontales de más de 6 milímetros responden mejor a la terapia quirúrgica que la terapia no quirúrgica, ¿ya? Y aquí viene tal vez la pieza de evidencia más interesante de todas y se las voy a explicar en un poco más de detalle porque creo que esto es lo que mejor sustenta esta idea de hacer terapia periodontal quirúrgica en sacos profundos. Este es un trabajo de Linde y de Sokransky. Sokransky es de Harvard, Linde es de Gotemburgo. Y les voy a explicar el gráfico. En el eje Y, en el eje vertical, está el nivel de inserción. Entonces aquí tienen ganancia de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros, pérdida de 1 milímetro, pérdida de 2 milímetros, pérdida de 3, ¿ya? Eso representa esto. Este eje, el eje X, representa la profundidad del sondaje inicial en milímetros, desde 1 a 10 milímetros. Entonces, cuando nos movemos a la derecha, los sacos o las bolsas son más profundas, ¿ya? Y esto es, ¿qué es lo que pasa 6 meses después del tratamiento? ¿Ya? Entonces yo tomo a los pacientes, los trato y veo que pasa 6 meses después. Y quiero que se fijen en estas dos rectas. La recta azul representa el alisado y pulido radicular, es decir, la terapia periodontal no quirúrgica, ya lo que hacemos, lo que ustedes hacen en la clínica normalmente. Y la recta verde representa el colgajo de Whitman modificado, que es una forma de hacer terapia quirúrgica, ya es una modalidad tal vez la más conocida, la que más se usa de hacer terapia quirúrgica, después se las voy a explicar. Y si ustedes se fijan, cuando tenemos profundidades de 1, de 2 milímetros, de 3 milímetros, es decir, estos pacientes que no tienen saco periodontal, si nosotros les hacemos el tratamiento pierden inserción. ¿Se fijan? Que la recta está bajo el nivel de 0. Por lo tanto, sacos o surcos periodontales de hasta 3 milímetros no debemos pulirlos, ¿ya? En la medida que va aumentando la profundidad inicial, nosotros vemos que efectivamente la terapia, aquí en azul, va mejorando
el nivel de inserción clínica y los pacientes ganan inserción clínica. Y siempre que hacemos la terapia, independiente de la profundidad, fíjense aquí 9 milímetros, eso genera una ganancia de inserción. Entonces, esto es la primera idea que soporta este gráfico, es que la terapia periodontal no quirúrgica es eficiente en generar ganancia de inserción en todos los sitios, independiente de la profundidad. ¿Ya? Entonces, no es que la terapia periodontal no quirúrgica no funcione, ¿ya? Pero fíjense lo que pasa aquí. Qué interesante cómo cambia la pendiente de estos dos, de estas modalidades terapéuticas. Hay un cruce entre estos dos gráficos que ocurre a los 5.4 milímetros. Y fíjense cómo este gráfico nos está mostrando que hay una ganancia de nivel de decisión clínica mucho más importante que favorece la terapia periodontal quirúrgica respecto a la no quirúrgica a partir de 5.4 milímetros. Entonces el punto donde se cruzan estas rectas indica una profundidad crítica, que aquí son 5.4, 6 milímetros para redondearlo, y sobre esa profundidad crítica la cirugía produce una mayor ganancia de nivel de inserción a los 6 meses. ¿Ya? Por lo tanto, esta evidencia soporta, esta junto con la que les mostré antes, esta idea de que sacos o bolsas periodontales de 6 milímetros o más deberían ser tratadas con terapia periodontal quirúrgica. ¿Ya? No es que la terapia no quirúrgica no funcione, pero la terapia quirúrgica es mucho más eficiente. Y solo llamando su atención respecto a esto, si ustedes tienen un saco de 9 milímetros, por ejemplo, y le hacen terapia no quirúrgica, van a ganar algo más de 1 milímetro. Por lo tanto, y con algo de reducción de profundidad del sondaje, les va a quedar un saco de 7, 6 milímetros, 5 milímetros. De todas maneras, es un tratamiento periodontal incompleto, ¿ya? O sea, la remanencia de bolsas periodontales luego del tratamiento periodontal es un factor de riesgo para que la enfermedad vuelva. Por lo tanto, ahí deberíamos indicar tratamiento quirúrgico. Ya, les voy a mostrar ahora, ya aclarado ese concepto, les voy a mostrar las técnicas quirúrgicas resectivas, que como yo les decía, son las más antiguas, no sé si las más utilizadas, pero son las que se han utilizado durante más tiempo, ¿ya? Todavía se usan en muchos casos. Y hay técnicas resectivas de tejidos blandos o de tejidos duros. Y las de tejidos duros pueden ser resectivas de hueso, es decir, sacando hueso o sacando diente, ¿ya? Esa es más o menos la forma en que se distribuye. Y yo les voy a explicar más o menos con ejemplos estos tres tipos, ¿ya? De tejido blando, tejido duro y en tejido duro, hueso, diente. Ya, entonces, probablemente la más fácil, la más común, la más conocida es la gingivectomía. Y la gingivectomía es una técnica resectiva de tejido blando y como su nombre lo indica es eliminación de tejido gingival de encía, ¿ya? ¿Y para qué se hace esto? Para corregir alteraciones del contorno gingival. Las alteraciones del contorno gingival pueden tener muchas causas: sobrecrecimiento por fármaco, malposiciones dentarias, trauma, presencia de algunos tumores malignos o benignos que se alojan en los tejidos gingivales, muchas cosas, ¿ya? Y nosotros hacemos esto, o falta de erupción pasiva, montones de cosas, ¿ya? Y nosotros hacemos esto básicamente para corregir esas alteraciones del contorno. Antiguamente se hacían así, con una incisión recta, como aparece aquí, pero más o menos desde 1918 se hace esta incisión festoneada, ¿ya? Se sigue el festón del borde gingival. Entonces, lo primero que se hace es una incisión de bisel externo, es decir, así, ¿ya? Esta es la encía, aquí está el diente, y el bisel externo significa esto, es decir, el bisel de la incisión mira hacia afuera. Lo contrario sería el bisel interno, que yo cortara así. El bisel de la incisión miraría hacia adentro. Existen ambas técnicas, pero esta es la más común. Eso se hace en general con una lámina de bisturí, una lámina 15 Bart Parker o 15C Bart Parker, o un bisturí de Kirkland, ya que es un instrumento de periodoncia. Se pueden hacer las incisiones en estos dos formatos, es decir, una sola incisión que sigue todo el contorno, o varias incisiones sobrepuestas, siempre yendo hacia mesial. Ya se sobrepone una, desde mesial de esa incisión se saca otra y así. Estos son los instrumentos, es el bisturí de Kirkland, que también tiene números, son 15-16. Luego se hace una segunda incisión que se puede hacer con un bisturí de Orban, que también es un instrumento de periodoncia, o un bisturí de Warehouse, menos común, que es este como con dientecito, ¿ya?
y esta segunda incisión se hace en las zonas interdentales para soltar el tejido de la parte palatina o lingual. También se puede usar este bisturí de Orban, que es este instrumento filoso que parece una cureta que tiene filo por los dos lados. Y finalmente con una cureta, en general con una cureta recta, se elimina el tejido, el collarete de tejido gingival, y a veces se puede corregir esto con instrumental rotatorio, ¿ya? Con en general turbina o baja velocidad con irrigación, ¿ya? Aquí les traigo un ejemplo. Este es un paciente que tiene una alteración del contorno gingival. Se fijan, un diente mucho más largo que el otro, ya de hecho más ancho, esta es una corona. Le molesta por supuesto al paciente, entonces se hace esta incisión. En este caso se hizo con bisel interno, se hizo un pequeño desplazamiento, se alteró un poquito el hueso y luego se colocan estos puntos interpapilares. Aquí hay un punto suspensorio y luego esto cicatriza y se mantiene, se obtiene un nivel más armónico de los tejidos, ¿ya? Otra opción, este es un paciente que tiene en este caso un tumor del tejido gingival. Es una paciente de unos 94 años, es la mamá de una colega. Me la mandó a la consulta, tenía este aumento de volumen, todo aumento de volumen que no cicatriza, que no tiene causa aparente. En este caso no tiene causa aparente, el diente está vital, debe ser biopsiado. Entonces nosotros medimos. Aquí se ve cómo quedó la paciente 7 días después de eliminar el tejido y tomamos la biopsia, y en la biopsia se hizo un diagnóstico con de granuloma, ya un granuloma biogénico inflamado. Y esto no recidiva, funciona bastante bien, que es un pequeño defecto aquí, pero la verdad es que considerando la edad de la paciente decimos no hacer nada más, ¿ya? En estos dos casos son gingivectomía, ya es lo mismo, en dos casos distintos por motivos distintos, pero el procedimiento se llama igual, ¿ya? Y ahora vienen las resectivas de tejidos duros, ¿ya? Y vamos a hablar primero de las resectivas de tejidos duros que comprometen el hueso, que son las más comunes. Y aquí les tiene que surgir la duda de por qué hacemos técnicas en las que eliminamos el hueso. Porque se supone que una de las cosas que nosotros queremos hacer con el tratamiento periodontal es conservar el hueso. Entonces parece como contradictorio, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar por qué, ¿ya? Cuál es el objetivo. Se puede eliminar dos tipos de hueso, ¿ya? Dependiendo de su relación con los dientes. Se puede eliminar hueso que no participa en la inserción, y eso se llama osteoplastía, ¿ya? Porque no participa en la inserción. Y cuando el hueso participa en la inserción, se llama osteotomía, ¿ya? En ambos casos se elimina hueso. Pero si yo estoy eliminando hueso que es hueso que está contribuyendo a la inserción del diente, es decir, que hay fibras del ligamento periodontal que están insertadas ahí, que van al cemento radicular, se llama osteotomía. Si estoy eliminando hueso que está alrededor del diente pero que no lo inserta, es osteoplastía. ¿Y para qué hacemos la resección? Para varias cosas, ¿ya? La primera cosa es mejorar la adaptación del colgajo, ¿ya? Yo levanto un colgajo y cuando hay defectos en el hueso, el colgajo no queda bien adaptado, ¿ya? Cuesta que el colgajo quede bien pegado al tejido. Por lo tanto, a veces, especialmente la osteoplastía, yo la hago para que el colgajo me quede mejor adaptado, ¿ya? Eliminar socavado, y esto es probablemente lo más común, ¿ya? Normalmente cuando progresa la enfermedad periodontal, yo creo que ustedes han tenido algunos casos así, en que se forman defectos verticales, que es realmente un hoyo en el hueso, se forma un cráter. Y estos socavados se llenan de tejido de granulación, permanecen inflamados y van sustentando esta inflamación crónica que destruye y sigue destruyendo el hueso. Si yo no elimino el socavado, si yo no elimino este orificio que hay en el hueso, esto se perpetúa y queda así para siempre, ¿ya? Entonces, probablemente lo más común es esto, eliminar el socavado. Y lo otro es obtener una arquitectura del tejido óseo que favorezca la cicatrización, que me permita adaptar el colgajo, que cicatrice bien, y la higiene, ¿ya? Cuando el paciente tiene estos socavados, estas alteraciones de la arquitectura del hueso que no permiten que meta un cepillo interproximal, use seda dental, se cepille bien, eso va a favorecer la progresión de la enfermedad, ¿ya? Se lo puedo explicar mejor con un ejemplo que se va a notar mucho mejor, ¿ya? La forma más común de hacer esto es con el colgajo de Whitman modificado, ¿ya? Que es el que aparecía ahí en ese gráfico que yo les mostré. Whitman describió este colgajo por ahí por 1890 y fue modificado por Ramfjord y Nissl en 1974, y desde ahí es lejos el colgajo más utilizado, ¿ya? El colgajo tiene 3 incisiones
se hace una primera incisión que es paralela al eje longitudinal del diente, se hace con una hoja de bisturí, puede ser una hoja 11 o a veces una hoja 15, depende del gusto, y esta incisión va a contacto óseo. Aquí está el diente, aquí está la raíz, aquí está el tejido de inserción, aquí está el ligamento periodontal insertado, y yo voy con mi hoja de bisturí hasta que contacto con el hueso, ¿ya? Entonces corto aquí, que es esta incisión, ¿ya? Esta incisión va a contacto óseo, aquí en este caso una hoja 15. Luego hago un levantamiento cuidadoso del colgajo. Se fijan que hago una segunda incisión. Y esta segunda incisión es intracircular, ¿ya? En este caso, esta incisión va aquí, a contacto dentario, ¿ya? Entonces, esta es la primera incisión, esta es la segunda incisión, ¿ya? Entonces me queda como un sándwich de tejido. Entonces, todo el tejido que está más pegado al diente ahora está separado, ¿ya? Que es esa incisión. Ya que es intracircular, la primera contacto óseo, la segunda contacto dentario. Esta es la clásica pregunta de prueba, ¿ya? Entonces, ¿es cierto respecto a la primera incisión del colgajo de Whitman? Va a contacto óseo, va a contacto dentario, ¿ya? Así que acuérdense de eso, ¿ya? La primera incisión va a contacto óseo, aquí está. La segunda incisión va a contacto dentario, ¿ya? Y hay una tercera incisión, que es una inserción que ahora es perpendicular al eje mayor del diente, que es coronal a la cresta, y esta tercera incisión el objetivo que tiene es eliminar un collarete, ¿ya? Porque cortamos una lonja, así como que estamos cortando una torta, es igual que cortar una torta. Cortamos una por aquí, una por acá, y la tercera incisión va por debajo para levantar el pedazo de torta, ¿ya? Y podemos levantar el colgajo con legra, ahora viene la diéresis Roma, es decir, sin cortar. Normalmente usamos legra de Busser, que es esta de aquí, podemos usar la legra de Hirtfield, que es esta que está aquí, o podemos usar la legra Molt. Esta es más de maxilofacial que de periodoncista, ¿ya? Normalmente los periodoncistas usamos estas dos. Y el collarete gingival, igual que en el caso de la gingivectomía, se saca con una cureta Gracie, general una cureta Gracie recta, ¿ya? Aquí está toda la secuencia. Primera incisión a contacto óseo, esta incisión, paralela al eje mayor del diente. Aquí levantamos el colgajito, aquí hay una legra, esta es una legra Busser, se está levantando el colgajo. Se fijan que esto está todo pegado aquí. Después segunda incisión ahí, a contacto dentario, corto, corto, corto. Y después entro aquí con mi hoja de bisturí o con un Orban o con un Kirkland, con lo que sea, me meto por debajo y con una cureta saco todo el tejido, saco un collarete. Y si ustedes se fijan, ahí se está exponiendo un defecto óseo, ¿ya? Hay un cráter ahí. Luego ese cráter se limó, probablemente con una lima de hueso, y luego se hacen las incisiones, ¿ya? Entonces eso permite eliminar las bolsas periodontales, me permite tener acceso al hueso para poder hacer la remoción de este tejido, esta osteoplastía, para eliminar este cráter, me permite tener acceso aquí para hacer el alisado culido radicular con visión directa y después suturo, ¿ya? Este sería el clásico tratamiento, ¿ya? Ahí está el defecto óseo con un aumento. Ya, y la otra opción, yo les dije la resectiva puede ser de hueso o de diente, la otra opción es de diente. Y esto ya prácticamente no se hace, ya se hace muy poco, ¿ya? Especialmente desde que existen los implantes, se hace muy poco. Esto se hacía para salvar dientes que tenían muy mal pronóstico, ¿ya? Todavía se hace de vez en cuando, pero es poquito. Y en las técnicas resectivas de tejidos duros yo puedo en general eliminar raíces, y a veces elimino solo la raíz, o a veces elimino la raíz y su porción correspondiente de corona, ¿ya? ¿Y por qué hago esto? El primer objetivo de las técnicas resectivas de dientes es eliminar la furca, ¿ya? Y en general se hacen en molares inferiores, ¿ya? Dientes que tienen dos raíces y que tienen una furca, ¿ya? En molares superiores en general esta técnica no se utiliza, ¿ya? Se utiliza muy muy poco. Funciona muy mal. El otro objetivo es mantener un diente multiradicular con raíces que tienen distinto nivel de reabsorción ósea. Tengo una raíz que tiene 80% de reabsorción y tengo una raíz que tiene 20%. O sea, una está muy bien, la otra está muy mal. Entonces yo quiero mantener el diente y una opción es cortar la raíz que está más afectada y mantener la corona con una sola raíz, o cortar raíz y corona todo junto, ¿ya? Y esto es una terapia conservadora que se hace cuando hay una contraindicación de instalación de implante, ¿ya?
pacientes que han estado sometidos a tratamiento con bifosfonato inyectable, pacientes que han sido irradiados de cabeza y cuello, pacientes muy añosos con muchas comorbilidades, pacientes que rechazan el tratamiento con implante o cualquier otro motivo, ¿ya? Entonces es la última opción para salvar un molar inferior en el caso que no pueda reemplazarlo por un implante. Acá hay un ejemplo, esta es una paciente que en este caso había recibido tratamiento con alendronato, con salendronato inyectable, por lo tanto no podía someterse a la instalación de implante. Entonces lo que hicimos fue eliminar esta raíz distal y la porción correspondiente de corona. Esto se corta simplemente, no es necesario hacerlo en pabellón. Se corta, se sella, luego se rehace el tratamiento de endodoncia y se hace una corona dándole forma de premolar a este diente. Aquí está cortado, ahí se da incluso un relleno endodóntico y después a esta paciente se le hace una corona y ese diente está ahí, no sé, yo creo que ya lleva 6-7 años ahí en boca, ¿ya? Entonces es un tratamiento que puede durar bastante. Ya, eso respecto a las técnicas resectivas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Porque yo estoy hablando como loco, pero como no los veo, no sé si alguien tiene dudas. ¿No? Ya voy a imaginar que no. A ver en el chat. ¿No? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ya, vamos a seguir entonces. Ya, entonces ahora vamos a ver las técnicas regenerativas, ¿ya? Las técnicas regenerativas son técnicas más modernas, son las técnicas que en general es lo que hacemos ahora, la mayoría de las veces. El único motivo por el que no hacemos técnicas regenerativas es por motivos económicos en general, ¿ya? Cuando los pacientes no pueden pagar el costo de los materiales de regeneración, pero en general son las técnicas que se prefieren, ¿ya? Y a ver, ¿por qué no puedo pasarla? Ya, ahí sí. Entonces vamos a hablar 7 cosas, pero lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Así que no se asusten con el temario. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, vamos a hablar de las técnicas regenerativas, les voy a mostrar los tipos de defectos óseos, los tipos de injerto, para que tengan una idea general. Les voy a explicar qué es la regeneración tisular guiada o regeneración ósea guiada. Les voy a mostrar algunos ejemplos de materiales, cuidados postoperatorios y todo esto con algunos ejemplos, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ir haciendo esto lo más ameno posible, ¿ya? Ya, entonces, el objetivo de la regeneración, ¿ya? Que se lo vamos a sumar a los objetivos de la terapia periodontal quirúrgica, que sería disminuir la inflamación, disminuir la profundidad del sondaje, aumentar o mantener el nivel de iniciación clínica, y además de todo eso, que son los objetivos generales de la terapia periodontal, nosotros queremos aquí reconstruir las estructuras perdidas por enfermedad o trauma, ¿ya? Y queremos reconstituir todas las estructuras periodontales, el cemento, el ligamento y el hueso, ¿ya? Esa es la idea. No siempre lo conseguimos, ¿ya? De hecho, la mayoría de las veces no lo conseguimos, o lo conseguimos parcialmente, pero el objetivo de la terapia es ese, ¿ya? Muchas veces logramos recuperar un tejido, la mayoría de las veces hueso, pero no siempre conseguimos recuperar inserción, ¿ya? Y las técnicas regenerativas son 3, básicamente. La regeneración tisular guiada, que es la que le dio inicio a todo esto, que surgió a finales de los 60, principios de los 70. La regeneración ósea guiada, que es una evolución de la regeneración tisular guiada, ¿ya? Entonces, la regeneración tisular guiada se hacía primero exclusivamente con membranas. Entonces, yo abría un colgajo, eliminaba todo el tejido de granulación de estos socavados que yo les mostré, luego ponía una membrana para cubrir eso, de manera de producir un compartimiento donde el hueso podía regenerarse por sí mismo. Esa es la regeneración tisular guiada, ¿ya? Se hace por exclusión celular. Yo impido que las células del tejido blando se metan ahí y por lo tanto el hueso cicatriza formando hueso, ¿ya? Eso funcionaba más o menos, ¿ya? Entonces una evolución de eso fue la regeneración ósea guiada, en la que yo ahora, además de poner esta membrana, y antes de poner la membrana, relleno este socavado con un injerto óseo y después pongo la membrana y después cierro, ¿ya? Eso funciona mucho mejor. La otra opción son los derivados de la matriz del esmalte, ¿ya? Hay materiales bioactivos que son de origen animal o recombinantes, que tienen factores de crecimiento, que yo puedo inyectar
dentro de los defectos y favorecen la regeneración. Y lo que aparece aquí en cuarto lugar son las técnicas combinadas, es decir, mezclar estas cosas. Y la verdad es que hoy día, en 2025, prácticamente todo lo que hacemos son técnicas combinadas, ¿ya? Nada de esto se hace puro, es muy raro, ¿ya? Entonces, primero, para entender esto, para entender estas técnicas, cuándo se usan, cómo se indican y todo eso, tenemos que entender que no todos los defectos son iguales, ¿ya? Hay defectos horizontales, en los que yo perdí todo el hueso, ¿ya? Que ahí en general no se hace regeneración. Hay defectos verticales, que son defectos angulares, y estos son los defectos que yo hago regeneración, que es lo que yo les mostré en esa imagen, es decir, un socavado, un hoyo, y es angular porque sigue la dirección de la raíz del diente. Entonces, una pared es la raíz del diente y luego una pared de hueso y esto tiene un ángulo, ya es un defecto angular. Después están las dehiscencias y las fenestraciones, que esto en general son por vestibular. Se las voy a mostrar todo en fotito, ¿ya? Esta es la clásica clasificación que fue publicada por Papapanou y Tonetti el año 2000, es la que usamos casi todos, y clasifica los defectos verticales, ¿ya? Y los defectos pueden ser de una pared, es decir, una pared de hueso, ya a eso se refiere. Entonces aquí estamos mirando solamente el hueso, aquí está la encía, imagínate que esto está levantado, y vemos que se perdió todo el hueso, tanto por lingual como por vestibular, como pegado a la raíz del diente, y solo me queda una pared, que en este caso sería una pared mesial, es un defecto de una pared, el peor defecto posible, ¿ya? Es el más difícil de regenerar, en general fracasa la regeneración aquí. Después viene el defecto de dos paredes, en el que tengo esta pared que es mesial y una de las dos, o la vestibular o la lingual. En este caso, si estuviéramos aquí mirando desde vestibular, es la lingual. Estos se regeneran pero no tienen tan buen pronóstico. Luego viene el defecto de tres paredes, que este es en el que la regeneración funciona perfecto, ¿ya? Que es un defecto en que tengo una pared por vestibular, una pared por lingual o palatino y una pared mesial. Por lo tanto tengo como una cajita, ¿ya? Entonces, y la otra pared es el diente. Tengo una pequeña cajita y es un defecto que es contenible. Entonces yo puedo limpiar ese defecto, lo lleno con hueso y luego pongo una membrana y esto se regenera. Estos son los defectos en los que tenemos mejores resultados, ¿ya? Y luego viene el cráter interproximal, que sería el defecto horizontal, en los que tenemos pérdida completa. Y estos en general no se regeneran. Aquí no se indica cirugía, ¿ya? Y luego los otros dos tipos, que son las dehiscencias y las fenestraciones. Una dehiscencia es la pérdida de la tabla vestibular, ¿ya? Entonces tenemos mantención de altura a nivel mesial y distal, es decir, el hueso aquí no está comprometido, pero la tabla vestibular está perdida, aquí y aquí, esta es una dehiscencia. Y una fenestración es lo mismo, pero en este caso una ventanita, una finestra, ¿ya? Entonces una ventanita es una fenestración. Por lo tanto, tengo pérdida del hueso, pero es solamente una ventana, es como una isla de reabsorción. Normalmente estos dos defectos pueden ser constitucionales, o sea, hay gente que tiene tablas muy delgadas y por lo tanto el hueso se reabsorbe espontáneamente, pero la mayoría de las veces esto es resultado de fuerzas de ortodoncia, ¿ya? Cuando los ortodoncistas alinean los dientes, le dan una cosa que se llama torque, que es mover los dientes en este sentido, vestíbulo lingual, y los dientes salen de la apófisis alveolar y se perfora la tabla, ¿ya? Entonces, es también un tipo de defecto óseo, muchas veces iatrogénico. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué ponemos adentro de estos defectos óseos? Ya bien dije que ponemos hueso, ¿ya? Pero no es cualquier hueso. Tenemos en general cuatro tipos. El injerto autólogo, en el que sacamos hueso de una zona dadora del propio paciente, en general mentón o rama, ¿ya? Entonces se usan bone scrapers, que es un instrumento que me permite cosechar hueso, ¿ya? Tomo hueso del paciente, lo puedo moler y eso lo puedo ocupar en el defecto, ¿ya? Funciona bien. Luego tenemos los aloinjertos, que son injertos humanos, es hueso humano que viene de un donante, en general de bancos de hueso, y estos se compran, ¿ya? La mayoría de estos materiales vienen de un par de empresas, ¿ya? Hay un par de empresas que son los que proporcionan todo este hueso en el mundo y las empresas son alemanas en general, ¿ya? Y ellos procesan el hueso de manera de quitarle los antígenos, de descontaminarlo, esterilizarlo, lo muelen y yo puedo colocar eso, funcionan súper bien. Luego tenemos los senoinjertos, que es hueso también,
también es hueso molido, en general demineralizado, que proviene de especies no humanas, la mayoría de las veces de bovinos y porcinos. Y también son granjas de animales especiales criados solo para esto. Y en último lugar están los injertos aloplásticos, que son biomateriales sintéticos, en general hidroxiapatito, fosfato tricálcico, que no son de origen biológico. Se obtienen por procesos químicos, ¿ya? Y ayudan en la regeneración ósea. Antiguamente no eran tan buenos, la tecnología iba avanzando y cada vez están más cerca de los semi-injertos y los aloinjertos. Ya son los cuatro tipos que hay. Esta también es la clásica pregunta de prueba, ¿ya? Entonces, para que se acuerden de esto, la clásica pregunta de prueba es: ¿cuál de los siguientes conceptos es cierto respecto al semi-injerto? ¿Es de origen humano? ¿Es propio del paciente? ¿No es biológico? ¿Ya? Entonces, para que se aprendan las definiciones. Los injertos autólogos, bueno, la ventaja es el costo, ¿ya? En general, como no hay que comprarlo, viene el mismo paciente, no hay que cobrarlo, se cobra solamente el procedimiento y son absolutamente compatibles porque son del mismo paciente. La desventaja, la morbilidad del sitio donante. ¿Ya? El mentón se inflama mucho, duele mucho, se hace un hematoma feo, lo mismo en la rama, lo mismo en el buccal shelf. El procedimiento es más complejo, es más extenso, es más largo y tienen una alta tasa de reabsorción. Si yo necesito un relleno que dure mucho tiempo, no andan muy bien. Los aloinjertos, que son humanos comprados, tienen reabsorción rápida, podría ser, depende de cómo esté tratado el material, por eso le puse el asterisco, esto no es cierto siempre. Tiene una microestructura que es humana, por lo tanto el cuerpo lo reconoce como humano y lo acepta bastante bien y facilita angiogénesis y revascularización, se usan bastante. No tiene muy buenas propiedades mecánicas. El procedimiento que hay que hacer para poder eliminar antígeno y para poder esterilizarlo es muy agresivo, por lo tanto pierde muchas propiedades mecánicas. Tiene un potencial de contaminación cruzada por priones principalmente o proteínas misfolded proteins, que es toda una cosa, todo un área de investigación. Y además genera mucho rechazo por parte de los pacientes. Hay pacientes que no lo aceptan por motivos culturales, religiosos o de otro tipo. El semi-injerto tiene una reabsorción más lenta, también entre comillas, o sea, también con asterisco porque no es necesariamente cierto en todos los casos. Son muy versátiles, yo puedo comprar grandes cantidades, en general son un poquito más baratos, están disponibles en múltiples formatos, en múltiples tamaños, hay ya con forma del defecto, hay mezclados con colágeno, tienen muy buenas propiedades mecánicas, son en general permiten una manipulación más fácil. Pero también hay pacientes que lo rechazan, ya los veganos, esencialmente, gente que está en contra del uso de animales, también motivos religiosos, entonces hay un cierto rechazo también por estos materiales. Y los aloplásticos son en general de reabsorción lenta, son versátiles, también están disponibles en múltiples formatos y tamaños, tienen buenas propiedades mecánicas en general, tienen una posibilidad de reacción al cuerpo extraño, ya que no son biológicos, pero eso ha ido mejorando, ya ha ido cada vez mejorando más y los materiales modernos casi no generan esto. Tienen una lenta integración al tejido, demora muchos años en ser integrado y no tienen mucha capacidad angiogénica, ¿ya? Por lo tanto es más, es un material que funciona bien como relleno, pero tiene algunas desventajas. Y al final, los derivados de matriz del esmalte, este es el más famoso de todos, Emdogain, se usa para montones de cosas, que son estos materiales regenerativos bioactivos. Ya esta también es clásicas preguntas de prueba, esta diapositiva. Básicamente ¿qué es esto? ¿Qué es Emdogain? Son gérmenes dentarios de cerdo que están purificados y de los que se han extraído proteínas del esmalte y factores de crecimiento. Por lo tanto, es un gel que yo inyecto al interior del defecto y estos factores de crecimiento junto con las proteínas del esmalte favorecen la regeneración periodontal, ¿ya? Del hueso, ligamento y cemento. Ya, aquí un ejemplo de cómo se usa, ¿ya? Les voy a mostrar cómo se usa en la regeneración ósea guiada, que es lo que hacemos hoy día, ¿ya? Entonces, tenemos aquí un defecto, podría ser un defecto de una pared, de dos paredes. Entonces hacemos el alisado y pulido radicular, limpiamos bien, eliminamos todo el tejido inflamado, infectado aquí. Colocamos el material, que puede ser hueso, puede ser matriz del esmalte, lo que sea.
y luego colocamos una membrana por encima, ¿ya? Entonces hacemos como un sándwich, rellenamos y colocamos la membrana por encima y luego suturamos todo esto de manera que quede cerrado. Y cuando esto cicatriza, se genera regeneración del tejido y en este caso tejido más ligamento. O sea, esto sería lo ideal, ya lo que nosotros esperaríamos idealmente. Bueno, le mostré todo este tipo de injerto y la pregunta primero es, ¿cuál es el mejor tipo? O sea, ¿cuál de todos estos que les mostré, del autoinjerto, el aloinjerto, el semi-injerto, los aloplásticos, las derivadas de matriz del esmalte, ¿cuál es el mejor? ¿Y qué es mejor si hacemos técnica regenerativa o cirugía de acceso? ¿Ya? Les voy a mostrar algo de evidencia para sustentar esto, ¿ya? Aquí hay un metaanálisis publicado en el año 2021, también por el equipo de Tonetti y Anton Sculian, dos periodistas muy famosos. Y lo que ellos ven es que en general las técnicas regenerativas reconstructivas resultan en mayor ganancia de inserción y sacos residuales menores comparados con OFD, debridación a colgajo abierto, a cielo abierto. Es decir, estamos comparando la regeneración con la simple terapia periodontal quirúrgica. Entonces, ¿qué funciona mejor? La técnica regenerativa funciona mejor. Entonces, este paper y otros más son el sustento experimental y científico de por qué nosotros decimos que la regeneración es la técnica de elección, ya en 2025. ¿Qué pasa respecto a las técnicas? ¿Qué materiales usamos? ¿Ya? Lo que este grupo, que es Francesco Cairo, es el grupo de Milán. Francesco Cairo es un periodista también muy famoso, con mucha reputación. Ellos lo que vieron fue cirugía regenerativa versus colgajo de acceso para el tratamiento de estos defectos. Entonces lo que vieron es que la cirugía ósea guiada con matriz del esmalte y colgajo de preservación de papilas parece ser la mejor alternativa de terapéutica, ¿ya? Y por lo tanto nos permite en defectos que tienen 3 o más milímetros, defectos que tienen 3 milímetros de profundidad en el hueso, nos permite mejorar resultados. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer idealmente terapia regenerativa siempre que se pueda, ¿ya? ¿Y qué funciona mejor? Poner solo hueso, hueso con más membrana, hueso más membrana más matriz del esmalte. ¿Qué le ponemos al defecto? Y de nuevo aquí hay un metaanálisis publicado el año 2022 en que básicamente lo que se vio es que lo que funciona mejor es la técnica combinada, es decir, tomar el material de relleno óseo, que puede ser autoinjerto, aloinjerto, semi-injerto o aloplástico, cualquiera de los cuatro, mezclarlo con un material biológico como Endogain o otros que hay en el mercado y colocar una barrera. Parece que mezclar todo funciona mejor que hacer cada cosa por separado, ¿ya? Y la otra pregunta es, ¿siempre tenemos que poner la membrana? Porque la membrana le agrega bastante costo. Para que se hagan una idea, el hueso que se usa en rellenar un defecto normal, de los defectos estándar, debe costar algo así como 150, $200 y la membrana cuesta otros 150, $200. Entonces estamos hablando entre 300 y $400, 300, 400 mil pesos en materiales, ¿ya? Entonces, muchas veces eso se vuelve prohibitivo para los pacientes, se vuelve muy caro. La pregunta es, ¿puedo no colocarle la membrana si el defecto es contenible? Y la respuesta es sí, puedo. Ya aquí también hay un metaanálisis del año 2024 en que al parecer si el defecto es contenible, es decir, si es un defecto de 3 paredes, que tengo hueso, 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 diente, tengo un hoyito, puedo meter hueso ahí, compactarlo bien y si no pongo la membrana funciona igual que si la pongo, ¿ya? Entonces, todo esto es para mostrarles que, como les decía, en las decisiones en periodo se toman con evidencia. Ya, entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener? En la técnica quirúrgica el procedimiento regenerativo tiene que ser muy depurado. Ya la técnica quirúrgica para regeneración es técnica de especialista y no solo de cualquier especialista, sino que especialistas que se dediquen particularmente a hacer regeneración porque tiene algunas dificultades. Entonces hay que hacer un colgajo primero, saber diseñar un colgajo de manera de poder ver completamente el defecto. Y el diseño tiene que ser mínimamente invasivo, eliminar la menor cantidad posible de tejido duro y de tejido blando, y tenemos que ser capaces de reposicionar el colgajo para cubrir todo el material. Por lo tanto, la mayoría de las veces tenemos que desplazar los colgajos y esa es la parte difícil.
¿ya? Nosotros hace un año o algo así publicamos una técnica quirúrgica para hacer todo esto, ¿ya? Entonces, si la quieren leer, ahí tiene todos estos dibujitos, explica bien cómo se hace la técnica. No se las voy a explicar ahora, no es nada complicado, pero tiene algunos pasos, ¿ya? Y esta es la técnica que se usa para la mayoría de las regeneraciones óseas, ¿ya? Y ahora les voy a dar algunos ejemplos. Ya les voy a mostrar todo esto que les dije, toda esta lata que les di de conceptos, se los voy a mostrar con ejemplos de pacientes reales. Entonces, este es un paciente en el que usamos un seno injerto sin membrana, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la situación inicial del paciente. Muchas veces estos defectos, si ustedes se fijan aquí, cuando ustedes miran aquí no se ve nada así a simple vista, pero este es un defecto muy profundo, tenía 8 milímetros, no me acuerdo exactamente. Entonces levantamos el colgajo, es un colgajo pequeñito, tenemos acceso al defecto, aquí se ve un defecto de 3 paredes, 1, 2, 3, más el diente. Rellenamos con seno injerto estos vallos, un material de Keistlich, una marca alemana. Ponemos eso, enfrentamos con una sutura, esto es nylon, ahí se hacen suturas aquí, una sutura suspensoria para mantener el colgajo. Y después de 6 meses vemos que el defecto ahora tiene 3 milímetros, tal vez un poquito más, ¿ya? Esta es otra opción, otra indicación. Tenemos este diente que tiene indicación de exodoncia, el diente está con esta terapia endodóntica que está contaminada, es imposible acceder a MB2, al segundo conducto vestibular. Hay de hecho un pedazo de lima aquí, entonces el endodoncista determinó que no se puede hacer el retratamiento, la caries compromete la furca, así que hay que sacar el diente, pero se hace una exodoncia traumática, es decir, se corta el diente aquí y con instrumentos especiales se eliminan estas dos raíces, manteniendo este huesito en el septum, ese hueso que está ahí en el septum. En ese hueso se instala inmediatamente un implante, entonces sacamos el diente con un implante, pero si sacamos el diente y ponemos un implante aquí, dejamos este alvéolo y este alvéolo, el implante no se integra, por lo tanto, mezclamos derivada matriz del esmalte, en este caso otra marca, Recombigain, más Botis Cerabone, que es un hueso, en este caso es un seno injerto, es bovino, más una membrana Jason y cubrimos todo. Y aquí está, aquí ven el huesito relleno, esto es inmediato, la radiografía saliendo del pabellón, y esto a los 4 meses con un implante ya rehabilitado, si ustedes se fijan, se mantuvo todo el hueso, el paciente no perdió nada de hueso. Y aquí están los materiales, este Recombigain lo estamos mezclando con el hueso y queda, esta foto es para ver cómo queda, ya que es un material medio pegajoso que es fácil de manipular. Otra opción, una técnica pura, ahora solamente con derivada matriz del esmalte. Este es un paciente que por motivos religiosos no quería utilizar ningún producto derivado de animales ni de cadáver, ni un injerto. Por lo tanto, utilizamos un derivado de la matriz del esmalte recombinante. Ya este es un material que se hace con biotecnología. Son bacterias que se hace la transfección del gen y producen la proteína humana. Lo que hicimos, aquí ustedes pueden ver que tiene unos 9 milímetros de profundidad. Levantamos, hay compromiso de furca, ahí se ve la furca, hay un defecto de una pared, no muy buen pronóstico, pero preparamos el diente, ponemos el material, cerramos y esto respondió relativamente bien, ¿ya? Pasamos de 9 a 5 milímetros o algo así, ¿ya? Ahí se ve la medición durante la cirugía. Otro ejemplo, un paciente de nuevo no se ve mucho, no parece que tuviera un gran defecto, pero hay un defecto aquí, en esta zona, no recuerdo, tal vez tengo la foto de la profundidad, ahí está, ¿sí? Son 8 milímetros más o menos, ¿ya? 9 milímetros tal vez si me imaginamos dónde estaba la encía, es un defecto muy grande en la zona mesial. Entonces lo que hicimos fue ponerle un seno injerto más derivado de la matriz del esmalte en este defecto de 3 paredes. Entonces ahí está el relleno. Eso que se ve blanquito es el hueso mezclado con la proteína recombinante. Ahí está suturado, en este caso hicimos un colgajo de preservación de papila y estos puntos vienen desde atrás y se amarran aquí adelante de manera de comprimir el tejido. Y esto es 6 meses después. Entonces ustedes pueden ver que 6 meses después aquí se había perdido todo este hueso y recuperamos el huesito, recuperamos el nivel óseo. Otro ejemplo más, otra indicación, este es un paciente
paciente que vino de Argentina. El paciente tenía un aumento de volumen en esta zona, fue un hallazgo radiográfico originalmente, le hicieron la endodoncia porque pensaron que era un quiste periapical, pero la verdad es que este era un quiste nasopalatino. Aquí se puede ver en el COMBIM, se fijan que el quiste está completo, este es el conducto nasopalatino, y el quiste está en la zona palatina, perfora la tabla palatina completa, y cuando lo miramos en este sentido, el quiste es enorme. Entonces tiene 10 milímetros por 13 milímetros y perfora completamente hacia el paladar. El paciente tenía dolor, tenía abombamiento, se lo sentía con la lengua. Entonces lo que hicimos aquí fue una ventanita ósea. Entonces levantamos un colgajo sin comprometer el margen gingival, lo levantamos por encima del margen. Se levantamos el colgajo, hicimos una ventana con piezo eléctrico y fíjense la cavidad que hay adentro. O sea, hay una cavidad completa dentro del hueso. Aquí está mi colega, la endodoncista, que está mirando el diente desde arriba, desde el ápice. Ahí se ve el relleno de la endodoncia del diente. Ella le hizo una endodoncia retro, limpió ahí, rellenó. Aquí está la endodoncia terminada, que se hace por esta ventanita. Ahí está, ahí se ve en el espejito de endodoncia. Todo esto se hace con microscopio, por supuesto. Aquí le tomamos sangre al paciente previamente, la centrifugamos y obtuvimos membranas de LPRF, plasma, membranas de fibrina ricas en plaqueta y leucocito. Rellenamos toda esa cavidad con eso. Una vez que rellenamos la cavidad, tomamos los pedacitos de la ventanita que le habíamos hecho, los volvimos a poner aquí, se pegan con un pegamento quirúrgico especial. Y luego cerramos. Esto es el paciente a los 21 días. No tengo el seguimiento, esto no lo hicimos hace tanto tiempo, así que, pero se resolvió completamente la lesión. Más o menos algo parecido, pero con otra causa. Este es un paciente que tiene un quiste periapical en el diente 1-1. Se parece mucho al caso anterior, pero fíjense que el paciente tenía fracturado este diente con una lesión periapical y un tremendo quiste aquí. Fíjense cómo compromete la tabla vestibular. Y está llegando el conducto nasopalatino. Aquí se ve el quiste, perfora prácticamente el hueso hacia los dos lados. Aquí está medido el quiste, tiene algo así como 11 o 12 milímetros. Este es el diente que está fracturado. Y lo que le hicimos a este paciente fue sacar el diente, por supuesto, y aquí está el huesito. Rellenamos con Boticerabond, con una membrana, y luego de 6 meses en este mismo hueso regenerado le pusimos un implante. Aquí está el implante puesto y ahí se ve el huesito. Entonces, las técnicas regenerativas nos permiten, por ejemplo, rehabilitar a un paciente con un implante. Si yo hubiera hecho regeneración, todo ese hueso se pierde y no tengo dónde instalar un implante. Por lo tanto, las técnicas regenerativas me permiten preservar el hueso. Ya, ¿y qué pasa? ¿Cómo cicatriza esto? Después que llega una técnica regenerativa, bueno, lo primero, tengo que hacer un abordaje mínimamente invasivo. Hacer lo mínimo necesario para mirar el defecto. Los colgajos o los coloco donde estaban o los reposiciono, muchas veces los reposiciono. El tejido debe ser manipulado gentilmente con instrumentos adecuados, muchas veces hacemos esto con lupa o con microscopio. El reposicionamiento es pasivo, es decir, el colgajo tiene que quedar en la zona pero no se tiene que mover. Entonces yo pongo la sutura solo para afirmarlo, no para tirarlo. Por lo tanto, las suturas aseguran el enfrentamiento de los bordes de la herida pero sin tensión. Hay que usar materiales especiales, nos sirve suturar con CA 4.0 o 3.0, normalmente usamos monocin o algo parecido, que son suturas reabsorbibles, de punta usada, no cortante, o sea como una agujita, 5.0 o 6.0 de media circunferencia, esta es la que yo uso siempre, casi para todo. Y después de la cirugía, las indicaciones son como de una exodoncia: reposo relativo, dieta blanda, clorhexidina en gel al 0,5%, a mí me gusta esta, puede ser otra, prefiero no indicar colutorios, prefiero indicar geles. Terapia antibiótica antiinflamatoria individualizada, la mayoría de las veces no hace falta. Control a los 7 días para mirar, control a los 14 días para retirar sutura, control radiográfico inmediato, salvo el pabellón tomo radiografía para ver que esté todo bien, que el hueso esté donde corresponde, y a los 6 meses para ver el efecto. Y TPS estricta. Ya nada de esto funciona en un paciente que no sigue las indicaciones. ¿Ya? Entonces, yo no opero pacientes que no consiguen control de placa adecuado. Ya, entonces, para terminar, porque ya estamos 4 minutos pasados, yo tenía pensado armarme 1 hora, les voy a dar algunos conceptos finales. Las técnicas regenerativas parecen ser mejores que el simple acceso.
pero el acceso quirúrgico es mejor que no operar los sitios profundos. ¿Ya? Entonces, si tengo un sitio con profundidad de sondaje mayor a 6 milímetros o un componente angular dentro del hueso mayor a 3 milímetros, lo mejor es hacer una cirugía. Dentro de la cirugía, lo mejor es hacer una técnica regenerativa. ¿Ya? Hay muchos materiales, muchas técnicas. No hay evidencia que me permita absolutamente decir qué es lo mejor en todas las situaciones. Pero el concepto general es que cuando pueda regenere. Y si no puedo regenerar por cualquier motivo, que opere los sitios profundos. Y para obtener resultados repetibles, la técnica quirúrgica debe ser prolija. Si yo no sé hacer la cirugía, es mejor que no la haga, porque lo más probable es que el paciente pierda inserción. ¿Ya? Y terminamos. Lo logramos. Ya, fui súper rápido, ¿ya? Entonces, yo sé que es complicado, es medio pesada esta clase, hay un montón de cosas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, me la puede hacer al tiro, la puede hacer en voz alta o por el chat, como se sientan más cómodos. No sé qué prefieren. Eh, yo les dije algunas cosas que seguro que van a aparecer en la prueba, son las preguntas que yo hago siempre. Eh, les voy a pasar la clase. ¿Qué más? Eso nomás, pues. Cuéntenme, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, voy a mirar el chat. Todo claro, todo bien, profe, todo claro. Ya. Hablen hoy o callen para... Hablen ahora o callen para Profe, siempre con las preguntas. profe, tengo una consulta. Cuénteme. En los tipos de injerto Ah, ya, y es... la veo, Constanza. Sí, Constanza. Cuando muestra los tipos de injerto, se muestra que la reabsorción, ya sea rápida o lenta, está tanto como en ventaja y desventaja. Sí, ¿Eso por qué? lo puse así porque eso era cierto hace algunos años, ¿ya? Entonces, los halo injertos se reabsorbían rápido y los seno injertos se reabsorbían lento, ¿ya? Eso ya no es tan cierto y a veces es bueno y a veces es malo. Te voy a explicar cuándo. Por ejemplo, ese caso que te puse en que le sacamos el diente al paciente, le pusimos hueso y le teníamos que poner un implante. ¿Te Ajá, acordáis? El que mostré casi al sí. final. En ese caso, yo necesito un material que se reabsorba lento, porque yo voy a meter el hueso y lo que me interesa es que el hueso de él tenga tiempo de recuperarse y por lo tanto el material tiene que persistir durante mucho tiempo. Entonces ahí que se reabsorba lento es algo bueno. Otras veces, cuando yo pretendo reabsorción periodontal, no quiero que el material permanezca y ahí que se reabsorba lento es malo. ¿Ya? Por lo tanto, eso de que es bueno o malo depende del caso clínico, por eso lo puse así. ¿Ya? Pero no se Ah, compliquen ya. que no les voy a preguntar eso, no va a ser esa la pregunta de la prueba. Ya, profe, esa era la consulta. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Creo que no. Ya. Eso pues. Fue un placer. Ah, profe de la incisión del colgajo de Whitman, ¿cuál era la 3? Juan Pablo. La primera incisión, las dos primeras incisiones van en el sentido del eje mayor del diente. ¿Ya? Entonces la primera va a contacto óseo, la segunda va a contacto dentario, lo que te decía como una torta, una va por fuera, otra va por dentro, me queda esta lonja, y la tercera incisión va por debajo, para separarlas del tejido óseo y poder sacar el collarete. ¿Ya? Entonces, siguiendo esta idea de la torta, la primera y la segunda serían como los lados de la torta y la tercera incisión sería con la espátula por debajo para levantar el pedazo. ¿Ya? Esa es la tercera. Y la tercera se puede hacer en general con un bisturí de Orban, se hace a veces con un Warhound o con una hoja 11. ¿Ya? Esa es la tercera incisión. ¿Algo más? Gracias. De nada. Mm, creo que estamos, ¿no? Ya, bueno, muchas gracias por venir todos los que vinieron. Buen fin de semana, disfruten, pásenlo bien, con responsabilidad. Y yo vuelvo de mi licencia, termino el 21, así que es el día que ustedes tienen prueba, así que no va a estar en su prueba. Pero ya la otra semana vuelvo y creo que les hago una clase después, ¿ya? Chao, que estén muy bien, cuídense.